Dos. Honorables diputados, solicitamos que ocupen sus curules. Quiero saludar a José Gerardo Marlés, gran amigo, luchador social por naturaleza, al doctor Óscar Vázquez, ex candidato a la alcaldía de Florencia, acá a todos los doctores que se encuentran presentes y que vienen a lo de la comisión del plan. Buenos días, honorables diputados. Con la venia de la primer vicepresidente, siendo las 9:40 de la mañana, damos inicio a la sesión de hoy, dándole gracias a Dios por permitirnos en el día de hoy reencontrarnos en este recinto de la democracia en el departamento. Doctora Rocío, por favor, llamar a lista. Doctora Rosito, con la venia de la diputada Elizabeth de Chavita Prieto, por favor, llamar a lista. Disculpamos al presidente que está reunido, tiene una reunión con la Unidad Nacional de Protección. Entonces, doctora Lady y Elvia, doctora Lady, recuerde que su merced y Elvia también tienen calendario para reunirse con la Unidad Nacional de Protección, ¿oye? Por eso, entonces, estemos pendientes. Doctora Rocío, por favor, llamar a lista. Honorables diputados, muy buenos días. Un saludo muy especial para los periodistas, don Óscar Vázquez, las personas que nos acompañan para la reunión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, personal de escoltas y todas las demás personas presentes. Muy buenos días. Siendo las 9:43, me permito hacer el llamado a lista. Correa Caquimbo José Francisco. Presente. Franco Jojoa Eduardo. Presente. García González Lady Joana. Presente. González Castro Juan Elibet. Presente. Gutiérrez Cruz Richard. Madrigal Barrera David. Martínez Nieto Giovanni Alfonso. Presente. Medina Claro Selvia. Prieto Escobar Isabel. Presente. Ruiz Iseri Luis Antonio. Presente. Sánchez Amaya William. Señor presidente, le informo que hay 7 honorables diputados dentro del recinto, por lo tanto hay quórum decisorio y deliberatorio. Por favor, doctora Rocío, leer el orden del día. Orden del día para el 18 de noviembre del 2015 del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Caquetá. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, himno a la República de Colombia. Tercero, himno al Departamento del Caquetá. Cuarto, para primer debate, el proyecto de ordenanza número 029, por medio del cual se exoneran de manera transitoria del pago de impuesto de registro los actos administrativos que se generen por motivos de la adjudicación y titulación de tierras baldías realizadas por el INCODER. Quinto, para primer debate, el proyecto de ordenanza 033, por medio del cual se modifica el reglamento interno y se establece el procedimiento para la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental y se dictan otras disposiciones. Sexto, lectura de correspondencia recibida. Séptimo, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Proyecto. Van 2. Por la tarde el otro. Está 2. Venga, después de los
Presidente. No, vea, presidente, espere. Después de los signos, vamos a pedir 5 de la tarde. Después de las 5 lanzamos al orden del día. Venga, pero estos dos proyectos son primer debate, eso se puede dar de una viabilidad. Saquémoslos. Es que está toda la gente de la Pero mire la hora que es. Mire la hora que para es. las 5 para meter el luz. ¿Ok? Sí, después de los himnos. Y ustedes de los funcionarios. No, porque es que Giovanni ¿Usted está tiene cortico? comisión a las 3. ¿A las 5? ¿A las 5? ¿A las 5? En consideración, con los buenos días, saludar a todos los asistentes, los periodistas, los diputados que se encuentran presentes. Se pone en consideración, diputados, el orden del día que se ha leído. Anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿La aprueba? Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. Segundo, himno a la República de Colombia. Comisión. Queremos saludar en esta mañana al doctor Carlos Ramírez, al doctor Edgar Bueno, que se encuentran aquí con nosotros de la Universidad de TNC. Estamos con el tema del proyecto de ordenamiento territorial. Ahora continúa la comisión del plan en la discusión de este proyecto. Igualmente saludar a Jimena Lombana, a don Oscar Vázquez, Liliana Yasmín Díaz, José Gerardo Marlés, Indira Luzduy, que nos acompañan igualmente en esta mañana. Bienvenidos. Queremos, diputados, instalar la sesión plenaria y queremos hacer un receso para continuar ahora mismo con la comisión del plan y la discusión de este proyecto tan importante de ordenamiento territorial. Diputado Juan Levet, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, para que haya evolución en la comisión que preside el doctor Antonio Ruiz Iseri, solicito un receso de plenaria hasta las 5 de la tarde para que pueda la comisión que preside el diputado Antonio Ruiz y la comisión que preside el doctor Giovanni Alfonso Martínez puedan cumplirse en el día de hoy y a las 5 de la tarde sesionar y darle discusión, aprobación o desaprobación a los proyectos que hay en el orden del día. En consideración, diputados, en razón a lo ya expuesto, se propone hacer un receso de la plenaria hasta las 5 de la tarde para la discusión de los proyectos. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrado? ¿La aprueban? Señor presidente, ha sido aprobada la proposición presentada por el diputado Juan Elibel González Castro en el sentido de que se haga un receso y que la sesión continúe a las 5 de la tarde para que puedan trabajar las comisiones del plan y la comisión de paz. De esa manera, diputados, quedan convocados para las 5 de la tarde la sesión plenaria y seguidamente continuamos con la sesión de la comisión del plan que preside el diputado Antonio Ruiz Iseri. Para todos los asistentes, los diputados que se encuentran en el recinto, igualmente a los coroneles que se encuentran aquí con nosotros, me excusan que no tengo el nombre de cada uno, el secretario de Gobierno, el secretario de Infraestructura. Damos reinicio a la sesión plenaria que se inició en las horas de la mañana y que se hiciera receso para el tema de la discusión de proyectos en las comisiones. Damos reinicio, señora secretaria, a la sesión plenaria. Por favor, sírvase llamar a lista a los diputados. Honorables diputados y todas las personas presentes, muy buenas tardes. ¿Sí me escucha bien? Siendo las 5:58 se reanuda la sesión de la corporación.
Correa Caquimbo José Francisco. Presente. Franco Jojoa Eduardo. Presente. García González Lady Joana. Presente. González Castro Juan Elibet. Presente. Gutiérrez Cruz Richard. Presente. Madrigal Barrera David. Presente. Martínez Nieto Giovanni Alfonso. Presente. Medina Claro Selvia. Presente. Prieto Escobar Isabel. Presente. Ruiz Iseri Luis Antonio. Presente. Sánchez Amaya William. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes los 11 honorables diputados, por lo tanto hay quórum decisorio y deliberatorio. Gracias, señora secretaria. Estábamos en la discusión esta mañana, diputados, y estaba en el orden del día, o está en el orden del día, hasta el momento el proyecto de exoneración de impuestos y el proyecto de reforma del reglamento interno para la elección de Contralor. Diputada Lady García, tiene usted el uso de la palabra. Clau, se le entrega la diputada. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorables diputados, personas que nos acompañan, coronel de la Fuerza Aérea, secretario de Infraestructura, de Gobierno y mayor también del Ejército encargado ahora del Gaula. Señor presidente, teniendo en cuenta de que nos han llegado varios proyectos de importancia para el departamento, quisiera proponer modificar el orden del día y incluir el proyecto de facultades que lo han radicado el día de hoy, facultades de manera específicas. Es un proyecto que ya venimos trabajando, honorables diputados, ya hace más de un mes. Lo hemos desde amplio conocimiento tanto de ustedes como diputados en plenaria y nosotros como los diputados también de la Comisión de Presupuesto. De hecho, varias cosas que se pedían que se incluyeran con unos anexos fueron incluidos dentro del proyecto de ordenanza. Entonces, quisiera, honorables diputados, de que reconsideráramos la posibilidad de incluir el proyecto de facultades dentro del orden del día, darle primer debate y poder nosotros como Comisión de Presupuesto entrar allá a hacer el análisis y mirar la relación de lo que se va a contratar en esto que queda ya de vigencia de este año. Entonces, de igual manera, también incluir el proyecto de la estructuración de la planta administrativa de la Asamblea Departamental. De igual manera, diputados, este ha sido un proyecto que se ha venido tratando de que fue sacado del trámite correspondiente por no tener el estudio técnico. Entonces quisiera tener la posibilidad de incluirlos dentro del orden del día, darle el primer debate y que ya las comisiones nos sentemos y lo analicemos y miremos las posibilidades de este proyecto pase en los respectivos debates, segundo debate y tercer debate. También, señor presidente, quisiera dejar a consideración de los diputados darle el uso de la palabra al coronel de la Fuerza Aérea y al mayor del Ejército, encargado también en este momento del Gaula, de que nos expusieran la necesidad. Ellos nos han pedido el favor de darles el uso de la palabra para exponer la necesidad de algunos proyectos dentro del FONSED, porque la comisión no los teníamos claro.
Les cuento algo, como diputada integrante de la Comisión de Presupuesto no teníamos claro para qué se iban a emplear esos recursos del FONSED, pero ya teniendo en cuenta de que ustedes están acá, de que los recursos están y que hay esa posibilidad, entonces de que nos explicaran para qué son esos recursos, cómo se van a ejecutar, porque son recursos pues que si bien es cierto, se están incluyendo dentro de este proyecto de ordenanza. Entonces era para dejar esas dos proposiciones, diputado David Madrigal. Muchas gracias. Señor presidente. Gracias, diputada Lady. Hay en la mesa, diputados, una proposición, primero para incluir, para modificar el orden del día e incluir estos dos proyectos que ha mencionado la diputada, y segundo, para darle un espacio a los coroneles que nos han visitado hoy para darles el uso de la palabra, si se quiere, antes de iniciar con la discusión de los proyectos. Diputado Richard Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Saludar a los honorables diputados, señores secretarios de despacho que nos acompañan, amigos de las fuerzas militares y amigos de las barras. Dada la importancia del proyecto de ordenanza 036, en el cual se piden las facultades específicas, yo solicito que coloquemos a consideración que no sea incluido hoy, porque en la relación que nos mandan no aparecen los valores de cada uno de estos proyectos que se quieren aprobar, de cada uno de los ítems a aprobar. Por lo tanto, solicito que esta información sea corregida o sea reportada y sea incluida más bien en el día de mañana, señor presidente. Muchas gracias. Presidente. Diputado Francisco Correa tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a mis colegas y a todos los amigos que se encuentran en el recinto, funcionarios del despacho de la Gobernación del Departamento de Etá, coronel de la Fuerza Aérea, mayor del Ejército, bienvenidos. Nuestro edil Gerardo Marlés, bienvenido al recinto de la Asamblea. Mire, yo creo que es importante, si hay unos proyectos que no hemos evacuado, que están presentados con anterioridad en esta corporación, y sobre todo que la Comisión de Presupuesto, prácticamente todos los proyectos, en la mayoría de los proyectos vienen para la Comisión de Presupuesto. Entonces yo sí pediría con todo respeto, honorable diputada, yo entiendo y su preocupación y téngalo por seguro que, como siempre vamos a ser juiciosos en esta corporación, el tema de los recursos del FONSED, ya los hemos tratado con los coroneles, vino el coronel Durán, coronel Pérez, Ramírez, discúlpeme, de la Fuerza Aérea, y se queda en este momento también el mayor del Ejército que nos acompaña. Ya se les explicó los recursos del FONSED, no hay ningún inconveniente, estos recursos pues deben de ser viabilizados, pero sí, por favor, evacuemos lo que tenemos pendiente, diputada Lady. Yo téngalo por seguro que vamos a estar juiciosos. Además, que estos proyectos vienen con mensaje de urgencia. El proyecto de ordenanza por medio del cual se conceden precisas facultades, dice precisas facultades, viene con mensaje de urgencia, apenas lo radicaron ahora. Una adición presupuestal también que viene acá, viene con mensaje de urgencia, mañana sesionamos. Hay un proyecto que desde el año pasado se ha querido tramitar en la Asamblea, que es el proyecto que tiene que ver con la estructura organizacional de la Asamblea Departamental. Entonces, pues sería importante evacuar lo que tenemos ahora y más bien este proyecto de la estructura organizacional de la Asamblea Departamental de Caquetá, pues hace ya bastante rato que está pendiente que lo incluyamos en el orden del día, pero estos otros dos proyectos, pues no creo que sea para incluirlos hoy. Creo que mañana, sin ningún inconveniente, los podemos dar el primer debate, los analizamos bien esta noche cada uno de los diputados. Y aquí sí quería yo, con todo respeto, pues está el secretario de Gobierno, que le decía yo que qué importante sería, a la doctora Sandra Ramírez Pretel, también bienvenida, que Sandra Ramírez, yo le digo Sandra Pretel, ya me entiende. Entonces, ese proyecto desafortunadamente, pues, sería importante que lo hubieran incluido las cifras, el valor de los contratos, pues aunque se puede buscar en el anterior, pero sería importante que tuviera las cifras para que una vez no tengamos nosotros que estar pidiendo
el valor de los contratos a realizar. Entonces, por eso, secretario de Gobierno, yo con mucho gusto para que mañana cuando entre el proyecto en primer debate, entonces ustedes de una vez no lo corrijan, le anexan esa parte y así nos evitamos tanta digamos, inquietud. Entonces, por eso más bien solicito, presidente, que continuemos el orden del día, más bien, si es posible, colocar el proyecto de la Asamblea, de estructura organizacional y los otros proyectos sí que comiencen a partir del día de mañana. Gracias, presidente. Es que hoy radican 3 proyectos, presidente. Están radicando 3 proyectos. 1, 2, 3, adiciones, facultades y el proyecto de la estructura organizacional. Incluyamos el de la estructura organizacional y dejemos el de adición y el de presupuesto. ¿Tiene mensaje de urgencia para el día de mañana? Eso es lo que digo yo. No, diputado, entonces, es que... de todas maneras, yo creo que, y además de que el de facultades, la doctora Sandra Pretel dice que mañana le anexan más bien con los valores de los contratos y así ya queda listo. Diputado, los proyectos que han llegado nuevos, que se han radicado, son el proyecto de facultades, el proyecto de la Asamblea y el proyecto de adiciones. Pero colocamos la proposición de incluir solo es el proyecto de facultades y el proyecto de la Asamblea. Adiciones lo agendaríamos el día de mañana. La propuesta es que además de los 2 proyectos que tenemos en el orden del día, se adicionen los otros 2 proyectos mencionados. Esta es la proposición de la diputada Lady García en el sentido de incluir los 2 proyectos. Está la proposición del diputado, del diputado Richard Gutiérrez de dejar, o sea, no incluir el proyecto, los 2 proyectos o uno. Uno. Solo el de facultades, pero el de la Asamblea sí incluirlo. Igualmente el diputado Francisco. Diputado Juan Luis González tiene la palabra. Gracias, presidente. Para saludar al coronel del Gaula y el coronel de la Fuerza Aérea, al doctor Hermosa, al doctor Hugo, a la doctora Lina, a la doctora Sandra. Honorables diputados, en el anterior proyecto yo tenía dudas, ahora sí no sé nada, porque este proyecto ni es específico, ni es un proyecto de ordenanza con facultades plenas, o sea, es un híbrido que uno no lo entiende. Yo le solicito, señor presidente, con todo respeto, que devuelva este proyecto al despacho de la gobernación, porque no tiene los códigos de la contabilidad pública del PUC. O sea, es un listado de algo ahí, un listado de algo que ni tiene los valores, que ni tiene las secuencias de tiempo, de dónde son los recursos y lo que tiene que tener un proyecto con las especificaciones, la codificación del PUC, del Plan Único de Cuentas, del PUC, Plan Único de Cuentas de la Contabilidad Pública. Entonces yo le solicito, presidente, que devuelva este proyecto al despacho de la gobernadora para que le hagan los ajustes. Una réplica. Gracias, diputado, por su sugerencia, pero yo no sería tan irresponsable para devolver un proyecto a la administración, un proyecto que se requiere con urgencia para el departamento. Una réplica, presidente. Diputada Lady García. Gracias, presidente. Miren, la intención, honorables diputados, no es contrariarlos. Yo solamente quisiera que reflexionáramos respecto a las fechas. Estamos a 18 de noviembre. Perdón, sí. 18, sí. Estamos a 18 de noviembre. Tendríamos nosotros mañana sesiones, de esta semana tendríamos sesiones mañana y la próxima semana tendríamos sesiones martes, miércoles y jueves, honorables diputados. O sea, yo los llamo por eso de pronto mi pretensión de presentar este proyecto de ordenanza el día de hoy para que en la comisión de presupuesto, honorable diputado, tengamos un estudio más juicioso, ¿sí?
Pero si ustedes a bien quieren integrarlo mañana dentro de el orden del día, no hay problema, se agenda mañana. La intención no es contrariarlos, la intención es que podamos debatir, que podamos compartir, que ustedes y que todos nos comprometamos a que por el bien del departamento se puedan al menos alcanzar a ejecutar algunas de lo que ya ha entrado a un proceso ya de solamente firma del contrato, procesos que ya están adjudicados. Esa es la premura de pronto de la intención de agilizar este proceso. No es otra, porque ya uno se aparta de todo tema político en el entendido de que ya estamos culminando, si bien es cierto esta vigencia 2015, ya algunos de nosotros también estamos terminando nuestra vigencia en esta corporación. Entonces la idea es aportarle al departamento y construir y aportar en lo que se sea posible. Muchas gracias, señor presidente. En ese orden de ideas sometemos, hay dos proposiciones, pues acudimos al principio de la democracia y sometemos a votación. Diputado William Sánchez Amaya. Gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, a los honorables diputados, a los coroneles que nos acompañan. Bienvenidos a los secretarios de despacho y público de las barras. Para adicionar la propuesta del diputado Richard Gutiérrez en el sentido de excluir del orden del día también el proyecto de la estructura organizacional de la Asamblea Departamental. ¿Cómo vamos a pretender modificar la estructura de la Asamblea y nos van a pasar este proyecto para que, sin haberlo leído, sin conocerlo, leemos un debate, menos cuando en el artículo 8º dice que la mesa directiva expedirá los actos administrativos por medio del cual se nombra el personal de la planta de cargos de la Asamblea Departamental? Se está hablando hasta de nombramientos. Entonces, por favor, adicióneme a la proposición del diputado Richard la exclusión de esos dos proyectos. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, diputado. Diputado Luis Antonio Ruiz Ciceri tiene la palabra. Gracias, señor presidente y demás honorables diputados, señores militares y señores funcionarios del gobierno departamental. Yo tengo una proposición diferente y obedece a lo siguiente. Miren, evacuemos el orden del día que planeamos en la mañana, escuchemos a los señores militares y mañana agendemos los proyectos para primer debate. Ya se presentaron, nosotros tenemos que votar positivo o negativo, no hay ninguna discusión. Claro está que yo también estoy de acuerdo que el proyecto de facultades específicas tienen que tener los soportes tales como lo han solicitado. De modo que, señor presidente, yo creo que aquí hay un buen ánimo de todos los diputados y indudablemente aquí la mayor parte somos diputados que estamos terminando, de modo que tiene que reinar y guardarse ese principio de amistad, de afectos, y que podamos indudablemente poder hacer los estudios que requiere cada uno de los proyectos dentro de sus términos. Si hoy fueron radicados, pues vamos a dejar el afán. Tenemos que estudiarlos, presidente y todos honorables diputados, claro, porque ya fueron radicados. Y tenemos que evacuarlos, y tenemos que votar positivo o negativo, porque esa es nuestra responsabilidad. De modo que yo creo que ninguno de los que estamos aquí pensamos contrario a que no haya que, o que haya que dilatar para que no se estudie. No, señor presidente, mañana convoque a las 9 de la mañana e inclúyalos. Aspiramos que el gobierno tenga los soportes y que las comisiones puedan trabajar efectivamente en cada uno de ellos para poder rendir ponencia. Gracias, señor presidente. Presidente, ponga consideración. Pongo en consideración entonces la proposición del diputado Luis Antonio Ruiz Ciceri en el sentido. No, la de Lady, la diputada en el Lady. sentido. En el sentido de. No, igual es la misma proposición. Entonces, la propuesta del diputado Antonio es
de dejar el orden del día tal y como estaba esta mañana, con los dos proyectos que estaban agendados y los dos que se proponen, entonces quedarían para el día de mañana. Y que se escuche a los señores coroneles que nos acompañan en el día de hoy, antes de la discusión de los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, en consideración la proposición que hace el diputado Luis Antonio Ruiz Iseri. Presidente. Diputada Elvia Medina. Buenas tardes para todos y para todas. Señor presidente, yo pienso que las observaciones y los requerimientos que han hecho los colegas es muy importante para la discusión de este proyecto de facultades, y yo pienso que su merced frente al tema no dio a conocer nada frente al procedimiento. Yo pienso que la exposición de motivos que dio el diputado Juan Elibet es muy importante como ponente que es del proyecto de facultades, para que esto mejore en la presentación de este proyecto, porque realmente esto es un listado de mercado, como le llaman. Esto es un listado que no tiene ni precios, ni tiene valores, ni nada, y los requerimientos yo pienso que son ni los códigos, y yo pienso que la presentación del proyecto de facultades. Muchísimas gracias, señor presidente, para el trámite correspondiente que ustedes requieren, y pues esto está con mensaje de urgencia. Diputado Eduardo Franco tiene la palabra. Gracias, presidente, y reiterando el saludo a los colegas diputados, igual para los secretarios de despacho y los dos oficiales que nos acompañan del Ejército y de la Fuerza Aérea. Por mí, en respecto al proyecto de facultades, pues no tendría ningún inconveniente que se agilizara, ya lo decía la diputada Lady, es un proyecto que lleva más de un mes dilatándose. Yo digo, personalmente pienso, el daño ya está hecho, porque en menos de mes y medio ya es muy difícil adelantar muchos procesos. Hay muchos recursos del nivel nacional que se van a perder, que los van a recoger, porque lo que no se comprometa del nivel nacional se pierde. Lo que sí le queda al nuevo gobernador son los recursos propios. Eso lo dije aquí, queda constancia, todas estas intervenciones para ello. Entonces, el tema de que tiene que ser específico, eso es inconstitucional. Vuelvo y dejo constancia, porque para esos temas la Constitución no habla de pretempore ni específicas. Solamente le dice a la Asamblea, ustedes tienen que dar facultades, y así hay varias disposiciones del Consejo de Estado que lo corroboran, que es un deber de la Asamblea dar esa herramienta, pero no está diciendo en ningún momento que tienen que ser precisas y pretempore. Incluso hay un fallo del Consejo de Estado por ahí en un municipio de Cundinamarca, que ya lo mencioné en una ocasión acá, donde le daban facultades como se ha dado acá, por 3 meses, 2 meses, y entonces el Consejo de Estado, y también mencionando una sentencia de la Corte, le dice, no señores, ustedes no pueden limitar esa situación así, y les anuló esas disposiciones del Consejo Municipal de ese municipio. Entonces, teniendo en cuenta eso, por eso digo que esto está en contra del ordenamiento legal, y lo que se ha hecho es dilatar, es tratar de que esos recursos le queden al nuevo gobierno, en fin, y el daño va a ser para las comunidades del departamento. Hay muchos procesos como los que está de la Fuerza Aérea, del Ejército, del fondo pertinente, que pues si no se hubiera adelantado ya un proceso, se perdería, o sea, quedarían ya como recursos de capital. Menos mal que eso ya se ha adelantado un proceso, entonces ya simplemente falta la adjudicación y en fin. Pero hay otros que sí no se alcanza a hacer nada. Ya les decía, esos recursos de 4.900 millones que logré gestionar a nivel nacional ya no se alcanza. Si la gobernadora vaya y firme, no se alcanzan a comprometer, lo cual nos quiere decir que el gobierno nacional los va a recoger de nuevo, porque no se dejan comprometidos. Entonces, en ese orden de ideas se va a causar un detrimento patrimonial al departamento del Caquetá, y que yo dejo constancia que en ningún momento he estado oponiéndome a que se le garantice a la gobernación tener esa herramienta de facultades para ejecutar un presupuesto que aprobamos para este año. Entonces, ¿cuál es el afán? Si lo aprobamos para que se ejecute ese año, de que no se ejecute, ¿no? Lo aprobamos y es para, ojalá lo ejecutaran 100%, pero aquí se habla de olla raspada, que es que la van a dejar. No, es que el presupuesto se
se aprueba para una vigencia. Y lástima que no fueron más ágiles los secretarios de despacho para que hubieran dejado todo contratado, porque para eso lo aprobamos, no para que dejen eso ahí pendiente. Pero bueno, en 3 meses se hubiera sacado adelante algunas cosas, pero ya no es posible, reitero, ya en menos de mes y medio no va a ser posible adelantar una cantidad de procesos. Entonces, eso quería dejar como constancia, diputado presidente. Gracias, diputado Eduardo. En consideración la proposición hecha por el diputado Luis Antonio Ruiz Ciceri, anuncio que se va a cerrar. ¿Qué ha cerrado la prueba? Señor presidente, para informarle que el orden del día continúa como fue leído esta mañana, porque los proyectos que se pretendía adicionar no fue aprobado por los diputados. Entonces quedan los proyectos el proyecto de exoneración, el proyecto de la Contraloría, reforma del reglamento interno, y se ha aprobado entonces también darle la palabra, el uso de la palabra a los señores coroneles, quienes la doctora, pero con la venia de usted, diputado, la doctora Sandra Pretel me ha pedido el uso de la palabra. Con mucho gusto, doctora, tiene la palabra. Asistentes a la Asamblea, a la honorable corporación del departamento, a los integrantes de la mesa que preside, los señores coroneles, las barras. La parte que nos corresponde desde la administración es presentarles a ustedes lo que nos falta por ejecutar, ¿cierto? Diligentemente lo hicimos el día 8 de octubre, 2 días antes de que se vencieran las facultades, y con mensaje de urgencia, de acuerdo al reglamento, 5 días para presentar la ponencia, pero estamos fuera del término ya para entrar a retrocedernos, y estamos haciendo un ejercicio de presentarles a ustedes nuevamente las necesidades con las que esta administración cumpliría las metas que tenemos programadas, toda vez que el diputado Jojoa, que es bastante juicioso en el tema del plan de acción, como podrá haberse dado cuenta, llevamos un cumplimiento del 87.3% en cumplimiento de metas, lo cual es un indicador bastante satisfactorio para nosotros después de todos los tropiezos que se presentan en un año electoral. Pero quiero aclarar que el tema de los PUC con C es algo bastante, digamos, fuera del contexto en la contratación. Y aquí está el doctor William y el doctor Ciceri, que creo son 2 personas que también son profesionales de derecho y que conocen la normatividad contractual. Una réplica, este es presidente. doctor Juan Elibe, un momento y estoy. Creo que este tema de los PUC apuntan a la contabilidad que debe seguirse en el proceso de Hacienda, no en el proceso contractual. Sí, para mañana tenemos toda la disponibilidad con el doctor Robinson de incluir dentro de las facultades que les estamos presentando los valores de los procesos contractuales que estamos presentando para que ustedes lo estudien, lo analicen. En su gran mayoría, como lo decía el diputado Francisco, no son, y el diputado Jojoa, no son procesos contractuales de unos valores extraordinarios, como de pronto lo esperan, sino que son valores bastante, digamos, contratos de mínima para darle cumplimiento a estándares que tenemos ya que terminar, por ejemplo, la sensibilización de las políticas públicas que diligentemente construimos en este gobierno. Entonces, por si de pronto mañana va a surgir la otra necesidad de meter los PUC, pues desde este momento les quiero manifestar que ya ese es un proceso que está dentro del proceso de Hacienda Pública, más no dentro del proceso de la contratación estatal. Para hacer esa claridad, señor presidente, muchas gracias. Presidente, gracias, doctora Sandra. Diputado Juan Luis. Gracias, presidente. Yo quiero, con el respeto que se merece la doctora Sandra, decirle que
Yo sé que para contratar no se necesita el PUC, pero se necesita un certificado de disponibilidad de Hacienda donde tiene que ir el código del plan, del código de contabilidad del Plan Único de Cuentas Públicas, y que es necesario que en un proyecto específico cada gasto traiga su propio código para que se pueda aprobar. De lo contrario sería inconstitucional y mi voto aquí sería negativo. Por eso solicito al señor presidente que este proyecto de ordenanza sea devuelto al despacho de la gobernadora. Continuamos con le vamos a dar uso de la palabra a los señores coroneles. Tenemos la presencia, diputados, del coronel Jaime Eduardo Ramírez, de la Fuerza Aérea. Bienvenido, coronel, al recinto de la Asamblea. Y le damos el uso de la palabra. Bienvenido. Buenas noches para todos, honorables diputados, personal asistente. Primero que todo, agradecerle la participación, este espacio para las fuerzas militares y la Fuerza Aérea. Realmente es la primera vez que incursionamos en este tipo de escenarios, y el interés de nosotros en estos momentos como representantes de la Fuerza Aérea Colombiana, y más exactamente la base de Tres Esquinas Caquetá con sede en Solano, sustentarle y justificarles un proyecto, la verdad, bastante sencillo, que hemos trabajado durante todo este año. Consiste en unos búnkers que dan continuidad al esquema de seguridad y al fortalecimiento de lo que es la infraestructura del cual nosotros somos garantes en esta geografía del territorio nacional. Este proyecto lo venimos trabajando desde principio de año. Pues lógicamente entendemos las circunstancias por las cuales no se han dado lo que es el voto o la facultad para asignar los recursos de forma inmediata, y continuamos nosotros en esta gestión de poder conseguir estos recursos para que sean asignados y poder llevar a feliz término este proyecto. ¿En qué consisten los bunkers? Son unos bunkers que funcionan como alojamientos para el personal de soldados en el área periférica de la unidad. La base aérea incursionó en este tipo de esquema de seguridad, y lógicamente estamos en el tema de fortalecimiento porque nos hace falta más de la mitad para continuar con este proyecto. Entonces les agradecería pues la aprobación y el análisis para que se lleve a feliz término esta propuesta. Muchas gracias. A usted, coronel. Seguidamente le damos la palabra al mayor Carlos Pinzón, mayor de El Gaula. Bienvenido, mayor. Tiene la palabra, el uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes, señor presidente de la Asamblea Departamental, honorables diputados de la Asamblea. Igualmente esta noche me encuentro aquí en representación de la Brigada 12 del Ejército. Pues como ustedes ya tienen conocimiento, es la brigada de nuestro municipio de Florencia, es la brigada del departamento del Caquetá, es la brigada insignia de nosotros. Y el proyecto, como igualmente le decía Micael Martínez, es un proyecto muy sencillo, es un proyecto que también se viene trabajando durante todo el año. Por lo cual pues se pretende esta vez justificar 200 millones de pesos que se han pedido para la readecuación y remodelación de la guardia del Cantón Militar de Florencia. Como ustedes lo pueden haber notado, pues es una guardia pues que cuenta, en ese momento no cuenta con las medidas de seguridad necesarias que requiere una guarnición militar, donde se resguardan las armas del Estado y donde se resguardan los hombres que protegen la institucionalidad. Entonces, por lo tanto, se requiere una remodelación, porque ya saben bien ustedes que desde hace muchos años la guardia del cantón pues sigue siendo la misma, la seguridad pues sigue siendo la misma, obsoleta, y se requiere pues este presupuesto sea aprobado con la venia de todos ustedes para poder llevar a feliz término pues este proyecto y este presupuesto que se
se pidió para trabajarlo este año 2015. Ese, señor presidente, muchas gracias a todos los señores diputados, muchas gracias al personal asistente. A usted, mayor, muchas gracias por su visita. Estos son recursos del Fondo de Seguridad, del FONSEP, que es destinado al tema de seguridad del departamento y que hay proyectos tanto en el Ejército, en la Fuerza Aérea, también tengo entendido que en la Policía, para fortalecer el tema de seguridad, que es una prioridad para el departamento, y que los señores coroneles hoy pues tuvieron a bien visitarnos e invitarnos a toda la Asamblea para agilizar estos temas de facultades que tienen estancados estos proyectos. Continuamos, señora secretaria, muchas gracias al coronel Jaime Eduardo Ramírez, por aquí las puertas abiertas, coronel, igualmente el mayor Carlos Pinzón, muchas gracias. Continuamos, señora secretaria, con el proyecto de exoneración de impuestos. Ya habíamos dado lectura al proyecto de exoneración, diputados, se había solicitado el certificado de la Secretaría de Hacienda, el certificado de Ley 550, que ya el secretario de Hacienda llegó a cada uno de los diputados. Creo que ya a todos se les ha hecho entrega del certificado, que era digamos, como el inconveniente que había en ese proyecto. Ya se había dado lectura, entonces, señora secretaria, por favor, certificar la radicación del certificado. Con mucho gusto, señor presidente. Continuando con el primer debate del proyecto de ordenanza 029, por medio del cual se exoneran de manera transitoria del pago de impuestos de registro los actos administrativos que se generen por motivos de la adjudicación y titulación de tierras baldías realizadas por el INCODER. Recordarles, honorables diputados, que este proyecto fue leído con su respectiva exposición de motivos. Estaba pendiente la certificación por parte de la Secretaría de Hacienda y ha llegado un oficio con la certificación anexa. Dice así: apreciado señor presidente y honorables diputados, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales, el gobierno departamental presentó y sometió a consideración de la honorable asamblea el proyecto de ordenanza de la referencia, que como su nombre lo indica, tiene como objetivo exonerar de manera transitoria del pago de impuesto de registro los actos administrativos que se generen por motivo de la adjudicación y titulación de tierras baldías realizadas por el INCODER. Por los anteriores motivos y a petición de los honorables diputados de la Asamblea Departamental, me permito allegar certificación sobre las funciones del promotor de la Ley 550 de 1999 para que sea incluida en el expediente del proyecto presentado. Cordialmente, William Alexander Roa Salinas, secretario de Hacienda Departamental. Anexa a la certificación en 2 hojas para un total de 26 folios. Señor presidente, honorables diputados, tenemos la certificación del secretario de Hacienda que dice: el secretario de Hacienda Departamental hace constar que la Ley 550 de 1999 en su artículo 8º establece como funciones del promotor las siguientes: analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante por lo menos los últimos 3 años. No sé, diputado, si deba leer todos estos folios. Ya le llegó copia para cada diputado, ya le fueron entregados. Ya cada diputado tiene el certificado de Hacienda. Sí. Lo que pasa es que dice que anexa 26 folios, pero es porque le envió copia para cada uno. Diputado, ya se ha hecho entrega a cada diputado del certificado de Hacienda. ¿La leo? No sé si hay alguna observación, si hay alguna inquietud. ¿La leo? Son 2 hojitas. Ahí está claro. Sí, no. Además, el primer debate. Entonces, señor presidente, las 26 folios son las copias a cada diputado. Diputado William Sánchez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo creo que de la constancia que da el señor secretario, eso era lo que queríamos escuchar los diputados, precisamente los parámetros de la Ley 550, y él ahí de una manera muy juiciosa enumera los 9 parámetros
Y finalmente, él concluye que el proyecto presentado a su consideración es de iniciativa del Ejecutivo en el ejercicio de la autonomía territorial y los predios beneficiarios de esta exoneración no implican una afectación a las proyecciones de ingresos establecidas en el escenario financiero del acuerdo de reestructuración de pasivos en ejecución. Con esta constancia, nosotros como diputados actuamos de buena fe y pienso que podemos aprobar esta ordenanza sin ningún temor. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Como ya se le dio lectura al proyecto de ordenanza, diputados, entonces sometemos a votación de la plenaria el proyecto en primer debate, que es el proyecto de exoneración de impuestos. Señora secretaria, por favor, llamar a lista para el voto nominal. Presidente, pido la palabra. Diputado Juan Elide González. Presidente, no está por demás que el jurídico nos certifique que el proyecto de ordenanza en mención goza de legalidad constitucional y de ley. Tiene la palabra doctor Robinson Medina. Aquí estoy. Muy buenas noches, señor presidente, mesa directiva y honorables diputados que nos acompañan, a los compañeros del gabinete y a las personas que nos acompañan en las barras. Ahora, había una duda por parte de esta corporación acerca de si se podía o no se podía hacer esta exoneración, en atención a que estamos incursos en un proceso de reestructuración de pasivos. Hay una situación que quedó en el mismo acuerdo y es la etapa entre la promoción y la suscripción del acuerdo. Entre la promoción y la suscripción del acuerdo había que pedir autorización al Ministerio de Hacienda Pública para hacer cualquier tipo de exoneración. Cuando se suscribe el acuerdo, una de las características financieras es que efectivamente la gobernación del Caquetá puede garantizar la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos toda vez que compromete los recursos de capital con los cuales se van a pagar esas cuentas que se reestructuran. En ese orden de ideas, una vez suscrito el acuerdo de reestructuración de pasivos que ocurrió en febrero de 2014, ya no se requiere autorización del Ministerio de Hacienda para este tipo de exoneración de impuestos, toda vez que las fuentes que van a garantizar el pago de las obligaciones ya debieron haberse establecido antes de la suscripción del acuerdo. Eso, señor vicepresidente, para darle el viso de legalidad frente al proyecto que en ese momento está cursando en la honorable corporación y que tiene que ver con la exoneración de el impuesto de registro a los actos administrativos que expida el Instituto Colombiano de Reforma Agraria para adjudicación de bienes baldíos. Por el contrario, uno de los aspectos positivos que tiene esta ordenanza es que esa formalización de predios entran a fortalecer las arcas municipales toda vez que entran a ser sujetos de el gravamen de impuesto predial. Gracias, doctor Robinson. Señora secretaria, continuamos con el llamado a lista para la votación. Honorables diputados, llamada a lista para la votación del primer debate del proyecto de ordenanza 029. Correa Caquimbo José Francisco. Positivo. Franco Jojoa Eduardo. Positivo. García González Lady Joana. Positivo. González Castro Juan Elibet. Positivo. Gutiérrez Cruz Richard. Positivo. Madrigal Barrera David. Positivo. Martínez Nieto Giovanni Alfonso. Positivo. Medina Claro Selvia. Positivo. Prieto Escobar Isabel. Positivo. Ruiz Ciceri Luis Antonio. Positivo. Sánchez Amaya William. Positivo. Señor presidente, le informo que ha sido aprobado en primer debate el proyecto de ordenanza 029 por unanimidad de los diputados. Están los 11 diputados. Gracias, señora secretaria. ¿Es que los diputados que el proyecto de ordenanza en mención pase de primer debate a segundo debate?
Sí, señor presidente, es querer de los 11 diputados que el proyecto de ordenanza 029 pase en primer debate para segundo debate. Presidente. ¿Quiere que le entreguen a la comisión? ¿Ah? Que lo entregan a la comisión. Que entregue a la comisión, sí. Gracias, señora secretaria. Este proyecto va a la Comisión de Presupuesto. Presidente Francisco Correa. Presidente. Señor presidente. Presidente, para pedir permiso para retirarme por una calamidad. Con mucho gusto, Señor diputado presidente. William Sánchez. Presidente, es con el Señor tema del presidente, proyecto. Pachito. Señor presidente, también para dejar constancia, permiso para retirarme, tengo a mi hijo hospitalizado y debo continuar atendiendo esa obligación. Con mucho gusto, señor diputado. Diputado Francisco. Presidente, en aras de tratar en lo posible de ir sacando adelante estos proyectos que se encuentran en plenaria y en comisiones, digamos, entonces quiero asignar de una vez la ponencia de este proyecto para que ya la semana entrante tengan la ponencia lista en la comisión, y por eso le delego la ponencia de este proyecto de ordenanza por medio del cual se hacen estas exoneraciones, proyecto que se acaba de ser leído. Le asignamos la ponencia al diputado Luis Antonio Ruiz Ciceri, que pues yo sé que a bien va a ser una buena ponencia del presente proyecto. Entonces, diputado Luis Antonio, queda a su merced facultado para que haga la ponencia respectiva de este proyecto de ordenanza tan importante. Gracias, señor presidente de la comisión. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente proyecto. Continuamos con el primer debate del proyecto de ordenanza 033, por medio del cual se modifica el reglamento interno y se establece el procedimiento para la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental y se dictan otras disposiciones. El reglamento interno. Las 9. No, porque hay invitados. Diputado Francisco no lo tiene. Este proyecto, diputados, les decía el día de ayer, que es lo que se desprende del acto legislativo del año 2015 que modifica la Constitución para el tema de elección de Contralor. Entonces tenemos que modificar el reglamento interno y colocar un capítulo para que reglamenta dicha elección, dicho proceso. Entonces es lo que propone la Asamblea. Esto es un concepto del Consejo de Estado que ante un vacío legal nos sugiere a las asambleas presentar este proyecto para modificarlo y reglamentarlo a nivel interno. Honorables diputados, doy lectura a la exposición de motivos. Dice así: con algunos ajustes a la inicial, presentamos para su estudio de ajustes, si lo consideran procedente, un borrador. Sí, diputado. Diputado, un borrador. Presentamos un borrador. Exposición de motivos. Claro, que dice que borrador, que presentamos un borrador para decir eso. No borrador. Desde acá comienzo. Pero como ya lo tienen todos así. Pero pues ahorita en la comisión es... Bueno, doy lectura. Con algunos ajustes a la inicial, presentamos para su estudio de ajustes, si lo consideran procedente, un borrador de reglamentación de la convocatoria pública para la elección de Contralor. Es de anotar que la misma debe ser tenida en cuenta para la selección de los postulados para la Secretaría de la Corporación.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública arreglada por la ley en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Artículo 2, Acto Legislativo 02 del 2015, que modificó el artículo 126 de la Constitución Política. Se deberá modificar el reglamento interno que requiere únicamente de 2 debates y no va a sanción del gobernador. Este documento es únicamente una guía que se ha elaborado teniendo en cuenta el decreto reglamentario para los personeros, como lo define el Consejo de Estado en su concepto. Sugerimos que como no se tiene en cuenta el puntaje para la elaboración de listas, no se coloque porcentaje y las calificaciones sean aprobadas o improbadas. Existen varios criterios para la convocatoria, este es uno, luego del cual y en virtud de la presente ordenanza la directiva expide una resolución para la convocatoria. Este proceso de selección deberá ser adelantado por las actuales asambleas departamentales y finalizado por el que se posesionará el próximo 1 de enero con el fin de que este último pueda hacer la elección dentro del plazo legal previsto. Tales convocatorias públicas para elegir contralores territoriales podrá efectuarse a través de universidades, instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal. Se están haciendo los trámites para que la ESAT haga acompañamiento en forma gratuita, estamos a la espera, para lo cual se suscribiría un convenio entre la Asamblea y la ESAT. En los próximos días se espera una circular unificada suscrita por el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Función Pública y la ESAT. Cordialmente, David Madrigal Barrera, presidente; Isabel Prieto Escobar, primera vicepresidenta; Juan Elibey González Castro, segundo vicepresidente. Doy lectura al proyecto de ordenanza número 033. Por medio del cual se modifica el reglamento interno y se establece el procedimiento para la convocatoria pública para la elección del Contralor Departamental y se dictan otras disposiciones. La Asamblea Departamental del Caquetá, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 300 de la Constitución Política, el Decreto 1222 de 1986, la Ley 330 de 1996, el Acto Legislativo 02 del 2015 y el concepto del Consejo de Estado 11001-03-006-000-2015-0182-00. Ordena. Artículo 1. Elección del Contralor Departamental. El Contralor Departamental será elegido por la Asamblea Departamental mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género para periodo igual al del gobernador. Parágrafo. No podrá ser elegido Contralor quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental. Artículo 2. Fecha de elección. La elección del Contralor se producirá dentro de los primeros 10 días del mes de enero correspondiente al primer año de sesiones. Artículo 3. Calidades para ser elegido Contralor. Se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario, haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a 2 años. Artículo 4. Etapas de la convocatoria pública para la elección de Contralor. Juancho. La convocatoria pública para la elección del cargo del Contralor deberá realizarse mientras se expide la ley correspondiente, atendiendo el concepto del Consejo de Estado radicado 2274 del 10 de noviembre del 2015, firmado por los honorables magistrados Álvaro Namen Vargas, Germán Alberto y Bula Escobar. Germán Alberto y Bula Escobar. Sí, pero Germán Alberto, ¿cuál es el apellido de Germán Alberto? No, porque como es que está en la ordenanza, queda, Álvaro Namen Vargas, Germán Alberto, el apellido de él.
Con los nombres búsqueda y le sale completo. Pero este es el articulado. Recordemos el apellido. Bueno, los magistrados Álvaro Namen Vargas, Germán Alberto Ibula Escobar, William Zambrano Cetina, a lo señalado en lo pertinente del decreto reglamentario 2485 del 2014 y las disposiciones que posteriormente expida el Congreso de la República, para lo cual se deberá atender como mínimo las siguientes etapas: aviso de invitación y convocatoria, inscripción o reclutamiento, verificación de requisitos mínimos establecidos en la Ley 330 de 1996 y el artículo 3 de la presente ordenanza, publicación de lista de admitidos y no admitidos, aplicación de pruebas, prueba de conocimientos, valoración de estudios y experiencia, conformación de lista de elegibles, intervención ante la plenaria de la corporación y elección. Aviso de invitación y convocatoria. La convocatoria deberá ser suscrita por la mesa directiva de la Asamblea. La convocatoria es norma reguladora de esta convocatoria. Vaya marcando ahí donde está. La convocatoria es norma reguladora de esta convocatoria. Vaya como marcando ahí, aquí está un error. Aviso de invitación y convocatoria. Sí. Ahí dice, la convocatoria es norma reguladora de esta convocatoria. No, aquí. Es norma reguladora de esta convocatoria. Para tener en cuenta y corregir. La convocatoria es norma reguladora de esta convocatoria y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento de la convocatoria, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y equidad de género en el proceso de elección. La convocatoria deberá contener por lo menos la siguiente información: fecha de fijación, denominación, código y grado, salario, lugar de trabajo, lugar, fecha y hora de inscripciones, fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos, trámite de reclamaciones y recursos procedentes, fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos, prueba que se aplicará indicando el carácter de la prueba, fecha de publicación de los resultados de las pruebas, los requisitos para el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 330 de 1996 o normas concordantes, y funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso. Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no menos de 10 días calendario antes del inicio de la fecha de inscripciones y se comunicará a los medios hablados y escritos del respectivo departamento. Segundo, inscripción o reclutamiento. Esta etapa no tendrá un término inferior a 3 días y como máximo 5 días y tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño del empleo objeto de la convocatoria. El aspirante en la inscripción deberá llegar los siguientes documentos: formato único de hoja de vida, documento de identidad, título de formación profesional o acta de grado, tarjeta profesional de ser necesaria, certificaciones laborales, las cuales deberán contener razón social, dirección y teléfono del empleador,
nombre del cargo desempeñado, descripción de las funciones y fecha dentro de las cuales estuvo vinculado en cada uno de los cargos, logros académicos y laborales, estudios formales e informales y experiencia, siempre y cuando sean específicos o relacionados y se acrediten mediante certificaciones. Las de los estudios informales, diplomados, cursos de capacitación, seminarios, talleres, etcétera, deberán contener el número de horas cursadas y no debe tener vigencia mayor a 5 años. A. Formato único de hoja de vida debidamente diligenciado. B. Título de formación profesional y o acta de grado. C. Tarjeta profesional en las carreras que estén reglamentadas. D. Certificaciones laborales, las cuales deberán contener razón social, dirección y teléfono del empleador, nombre del cargo desempeñado, descripción de las funciones y fechas dentro de las cuales estuvo vinculado en cada uno de los cargos. E. Logros académicos, estudios formales, los cuales deberán ser acreditados con el título o acta de grado. Los estudios informales, diplomados, cursos de capacitación, seminarios, talleres, etcétera, deberán contener el número de horas cursadas y no tener vigencia mayor de 5 años y estar relacionados con la profesión del aspirante. F. Certificado de antecedentes judiciales. G. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. H. Certificado de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. Y certificado de antecedentes profesionales de ser del caso expedido por el órgano competente. De las inscripciones que se reciban se levantará un acta en la cual se consignará el número y nombres de aspirantes inscritos, hojas de vida y documentos recibidos, el nombre y firma de los funcionarios o del operador que por la asamblea participaron en el proceso de inscripción. Verificación de requisitos mínimos y publicación de listas de admitidos y no admitidos. Recibidos los formatos únicos de hojas de vida y demás documentos aportados, la asamblea o el operador verificará que los aspirantes acrediten los requisitos mínimos señalados en la convocatoria. Con base en la documentación aportada, elaborará y preparará la lista de los admitidos y no admitidos, indicando en este último caso los motivos que no podrán ser otros que la falta de los requisitos de estudio exigidos en la convocatoria. Esta lista deberá ser fijada o publicada en las páginas web de la Asamblea o de la Gobernación para el efecto en la convocatoria y permanecerá allí durante el tiempo que dure el proceso. Las reclamaciones deberán efectuarse dentro de los 2 siguientes días a la publicación de la lista de admitidos y resueltas antes de la aplicación de las pruebas para las modificaciones de las mismas si fuera necesaria. Parágrafo primero. No se admitirá cambio o adición de documentos radicados al momento de la inscripción. Toda reclamación será resuelta por el operador del proceso. Si la reclamación es formulada fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de plano. Cuarto, pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer lista de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar el empleo. La convocatoria pública para la elección del Contralor deberá comprender la aplicación de las siguientes pruebas. Primero, prueba de conocimientos académicos, la cual será calificada como aprobada o improbadas. Segundo, valoración de los estudios y experiencias. Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 330 de... ¿La Ley 330 de cuándo? Por eso sí. ¿Y no 330 de cuándo? ¿Desde qué año? Del 96. ¿Desde el año 96? ¿Qué está ahí? Sí. Para que tengan cuenta ahí también. Dice 194. 1996. Entonces, lo establecido en la Ley 330 de 1996. Parágrafo segundo. Las reclamaciones que formulen los aspirantes deberán presentarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados de cada una de las pruebas a través del correo electrónico que establezca el operador del proceso indicando el objeto del reclamo. Parágrafo tercero. Culminada la etapa de pruebas, el operador del proceso elabora la lista de los aspirantes que superaron la prueba en un término no mayor a 2 días hábiles y la entregará a la Secretaría de la Asamblea. Quinto, elección del Contralor Departamental.
La Asamblea, al inicio de cada periodo constitucional, a través de proposición de cualquiera de sus miembros y de conformidad con el reglamento interno vigente, deberá convocar a elección de Contralor dentro de los 10 primeros días del mes de enero, para lo cual deberá atenerse a la lista de elegibles del correspondiente proceso de convocatoria adelantado. En la escogencia final no aplica un orden específico de elegibilidad entre los seleccionados. Por ser convocatoria no se elaborará lista con puntajes finales y se elegirá de la lista a quien tenga la mayoría de votos de los diputados asistentes a la sesión de elección. Intervención ante la plenaria de la corporación. Previa a la elección se tendrá la presentación e intervención ante la plenaria de la corporación de los integrantes de la lista. Será la valoración final para quienes hayan superado las pruebas anteriores y el objetivo será que los diputados electores tengan un diálogo directo con el aspirante y entre ellos elijan el contralor. Artículo 5. El mismo procedimiento aquí establecido se utilizará en la convocatoria pública para la elección del secretario o secretaria de la Asamblea, ajustando en la convocatoria respectiva lo pertinente a dicho cargo. Artículo 6. Transitorio. Autorízase a la mesa directiva de la actual vigencia por un término de un mes contados a partir de la fecha de publicación de la presente ordenanza para que expida el acto administrativo de la correspondiente convocatoria pública para la elección del Contralor y Secretaría de Asamblea y para que firme el acto administrativo con el operador para el desarrollo de la convocatoria, de no realizarlo directamente la Asamblea. Entonces el último también es otro artículo. Otro artículo sería esto, el artículo 7. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación y deroga cualquier norma que le sea contraria. Honorables diputados, está leído el proyecto de ordenanza número 033 con su respectiva exposición de motivos. Sí, claro. Y va a su comisión. Sí, claro. Sí. Diputados, este proyecto de ordenanza, como es de modificación del reglamento interno, solo tiene 2 debates. En ese sentido, diputados, sometemos a votación el proyecto de ordenanza leído y solicito a la señora secretaria, por favor, llamar a lista para el voto nominal de los diputados. Honorables diputados, votación para el primer debate del proyecto de ordenanza 033. Correa Caquimbo José Francisco. Positivo. Franco Jojoa Eduardo. Positivo. García González Lady Joana. No está. González Castro Juan Elibet. Juan. Positivo. Gutiérrez Cruz Richard pidió permiso para retirarse. Madrigal Barrera Davy. Positivo. Martínez Nieto Giovanni Alfonso. Positivo. Medina Claro Selvia. Positivo. Prieto Escobar Isabel. Positivo. Ruiz Iseri Luis Antonio. Positivo. Sánchez Amaya William también pidió permiso para retirarse. Señor presidente, le informo que el proyecto de ordenanza 033 ha sido aprobado en su primer debate por 8 votos positivos, 8 diputados que están presentes. Es que de los diputados que el proyecto de ordenanza número 033 pase de primer debate a segundo debate. Sí, señor presidente, es querer de los 8 diputados presentes que el proyecto de ordenanza 033 pase en primer debate para segundo debate. ¿Presidente de la comisión? ¿William?
Este proyecto pasa a la Comisión Quinta de Códigos y Carrera Administrativa, que la integra los diputados Giovanni Alfonso Martínez, Richard Gutiérrez y William Sánchez Amaya. El presidente es el diputado William Sánchez. Entonces, el proyecto, como es de reforma del reglamento, tiene 2 debates, es decir que haríamos debate y estudio esta semana para la otra semana someterlo al segundo debate. Pero sí sería bueno, diputados, y le solicito a la comisión dar celeridad a este proyecto. ¿Por qué? Porque estamos sobre el tiempo para el proceso que debe iniciar esta asamblea de elección de Contralor. Yo pienso que tenemos que darle prioridad a esto, diputado Giovanni. Si podemos tenerlo ya para el próximo martes, ya aprobado, por tardar. Diputado Giovanni, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, compañeros diputados, secretarios de despacho y amigos que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Sí, efectivamente, el presidente de la comisión es el diputado William Sánchez, y pues le estaré transmitiendo la información para que el día de mañana él asigne ponencia a este proyecto para darle la celeridad necesaria para poder aprobar en el segundo debate de este importante proyecto de ordenanza. Yo quiero aprovechar para informarle a la plenaria que el día de hoy hice una convocatoria pública y general a todos los delegados de la mesa de víctimas, y pues lamentablemente no asistió nadie. Por tal motivo, el día de mañana estoy presentando ya la ponencia del proyecto de ordenanza de la creación del Consejo Departamental de Paz, y pues por tal motivo pues tendremos en cuenta todas las inclusiones que quieran hacer ustedes, compañeros diputados, para enriquecer este proyecto tan importante como es el Consejo Departamental de Paz, y pues para que mañana de una vez lo pongamos en el orden del día para su segundo debate. Muchas gracias, diputado Giovanni. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Continuamos con lectura de correspondencia, señor presidente. Nos ha llegado un documento de la Secretaría de Planeación Departamental, de parte de la doctora María Elsa Cuellar Silva, quien es la secretaria de Planeación encargada. Dice: atendiendo la solicitud verbal que le hicieran al funcionario contratista John Jairo Junca García el día de hoy con respecto a la matriz del POAI, con el respectivo código interno, me permito hacer entrega de manera oficial en 7 folios. Creo que es relacionada con la inquietud del diputado Eduardo Franco, que pedía que le completaran unos cuadros. Entonces aparecen los anexos, 7 hojas, se las haremos llegar al correo. Con Claudia, lo del POAI, el Plan Operativo Anual de Inversiones, que estaba incompleto, entonces que le colocaran otros cuadros. El POAI. El POAI. Estaba incompleto. Pero el POAI estaba. Recuerda que quedó pendiente como adicional para el proyecto de presupuesto. Diputados, para mañana está invitado los dos, el jurídico y el secretario de infraestructura, pero ya están acá para rendir el informe. No, está invitado el jurídico y el ingeniero Jaime Hermosa, pero él ha presentado. Es que estaba para las 9 de la mañana infraestructura y el jurídico del departamento. El doctor Jaime Hermosa ha hecho llegar un oficio donde dice que de acuerdo a lo solicitado en la referencia, hago llegar a su despacho los anexos de las respuestas de lo citado por los honorables diputados. Además de informarles que me es imposible asistir el día de mañana al recinto debido a una citación que tenía con anterioridad al viceministerio de Aguas y en el cual coincide con la fecha de la citación de la asamblea. Entonces nos hace llegar la convocatoria que hace el viceministerio, convocatoria a reunión de resultados de proceso de certificación de la vigencia 2014. Invitan al secretario
A la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, oficina de la doctora Irina Amin, coordinadora del grupo de certificaciones. Lo anterior con el fin de conocer el listado de las entidades territoriales que posiblemente quedarán desertificadas para el proceso 2014 con efectos 2016, decisión sobre el cual procede recurso de reposición y para lo cual requerimos de su concurso para que ustedes apoyen y brinden asistencia técnica a los municipios en dicho proceso. Esa es la invitación que le hacen al ingeniero de infraestructura y allega la relación de procesos por contratar en la Secretaría de Infraestructura. Señor presidente, está leída la correspondencia y en proposiciones y varios tenemos la proposición 001. Esta proposición estaba para el 17 de noviembre, pero no se pudo presentar, quedó para el día de hoy. Atendiendo el concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 11001, 0306, 000, 2015, 018200, motivado por el vacío legal del Acto Legislativo 02 del 2015 para la elección de contralores territoriales, los nuevos jefes del control fiscal en los territorios deberán ser elegidos por concurso de méritos, pues se aplicará por analogía la Ley 1551 del 2012 y su decreto reglamentario 2485 del 2014, que trata sobre el concurso público de méritos para la elección de personeros. Dicho decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública fija los estándares mínimos para el concurso que deberán aplicarse entonces también para la elección de contralores. En su artículo primero afirma: los consejos municipales o distritales y asambleas efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior, públicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de selección de personal. Que el artículo segundo define que el concurso tendrá como mínimo las siguientes etapas: convocatoria, que deberá contener todos los detalles y requisitos para ocupar el cargo; reclutamiento, que tiene como objetivo atraer e inscribir al mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño del cargo; pruebas para evaluar conocimientos académicos y competencias laborales, además de una valoración de estudios y una entrevista. Cabe resaltar que la prueba de conocimientos tendrán un valor mucho mayor al de los otros ítems. Con base en lo anterior, la Asamblea Departamental, mediante la presente proposición, solicita a la ESAP para que realice el acompañamiento y preste asesoría técnica de forma gratuita a la corporación para la elección del próximo Contralor Departamental. Esta proposición es firmada por los diputados David Madrigal Barrera, Juan Elibe González Castro, Luis Antonio Ruiz Ciceri, Richard Gutiérrez Cruz, Giovanni Martínez Nieto, Eduardo Franco Jojoa e Isabel Prieto Escobar. En la proposición, diputados, donde solicitamos a la ESAP acompañamiento para todo lo que tiene que ver con el proceso del Contralor. Sometemos a consideración, diputados, la proposición que se ha leído. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrada la prueba? Señor presidente, también la firma el diputado José Francisco Correa Caquimbo. Esta proposición es aprobada por unanimidad de los diputados presentes. 9. 9. Hay invitados para mañana. Muy bien. De infraestructura. Oiga, lo necesitamos usted en la gobernación, Juan, Antonio. De todo lo que hay por... Qué lástima. Continuemos, señora secretaria. Señor presidente, está agotado el orden del día. Siendo las 7:17 de la noche y agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. Agradecerle a los secretarios del despacho que nos acompañaron, a la comunidad y a los diputados, muchas gracias por la asistencia.